6 cañones pesados sobre un diminuto chasis de orugas de una empresa de tractores, creado con el fin de destruir vehículos blindados soviéticos, pero que pasó a la historia bajo el modesto nombre griego de la Cosa. El M-50 Ontos es, tal vez, el cazacarros más inusual, angosto y subestimado en la historia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Por qué las fuerzas terrestres de los Estados Unidos odiaron este cañón autopropulsado a primera vista y cancelaron el pedido? ¿Cómo lograron los ingenieros resolver el problema de apuntar 6 cañones sin retroceso a la vez usando una ametralladora convencional? ¿Y por qué una sola descarga de este monstruo reventó ventanas en edificios a cientos de metros de distancia? ¿Cómo llevó a cabo este vehículo su única batalla de tanques en la historia contra vehículos franceses en la República Dominicana? Ve el video hasta el final. Hoy analizaremos el difícil destino del M-50 Ontos. Nos asomaremos a su increíblemente estrecho compartimento de combate y descubriremos por qué esta cosa de 6 cañones siguió siendo un experimento único. Comencemos. Existe material militar que no tiene un gran nombre, ningún comandante militar por el cual haya sido nombrado, ninguna abreviatura resonante que aparezca en los libros de texto de historia. Simplemente se le dijo, eres una cosa. Ontos, si se traduce el nombre literalmente del griego. Y en este seco término técnico había una extraña honestidad. Estamos hablando del vehículo antitanque autopropulsado M-50, que entró en servicio con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a mediados de la década de 1950. Una máquina de la que hoy pocos se acuerdan, aunque alguna vez inspiró un terror real solo con su apariencia. La razón de su olvido es simple. Se produjo en un lote muy pequeño. Solo unas 300 unidades salieron de la línea de montaje. Al inicio de las operaciones de combate activas en Indochina, quedaban poco más de 150 vehículos en servicio. En comparación, el tanque principal de combate de esa época, el M-48 Patton, se produjo en una serie de más de 12.000 unidades. La diferencia no solo es notable, es colosal. Pero no se trataba solo de los números. La actitud del propio ejército de los Estados Unidos hacia este vehículo fue, por decirlo menos, fría. Llegó al punto del absurdo. Ni siquiera se creó una especialidad ocupacional militar separada para la tripulación de este vehículo de combate. El comando de las fuerzas terrestres simplemente no lo consideró un material lo suficientemente serio como para prestarle una atención separada en los documentos. Aquí vale la pena recordar algo simple. Si una persona es mala clavando clavos con un zapato, no significa que los zapatos sean completamente inútiles. Es solo que el zapato fue creado para otros fines. El adversario al que las tropas estadounidenses debían enfrentarse en Indochina no poseía una cantidad significativa de vehículos blindados. Sin embargo, fue precisamente contra tanques que este vehículo fue creado originalmente. Surgió una situación extraña. Un vehículo de combate diseñado para destruir tanques enemigos fue enviado a donde casi no había tanques en absoluto. Y sin embargo, esta máquina no cayó en el olvido. Al contrario, en varias batallas desempeñó un papel nada secundario. Los marines que lo operaban valoraban el vehículo por 2 cosas: su ligereza y su asombrosa movilidad. Su bajo peso y sus anchas orugas permitían a este vehículo llegar a lugares donde otros vehículos de combate simplemente no podían ir. El terreno pantanoso y fangoso de Indochina a menudo se convertía en una trampa para el material pesado, pero no para este vehículo. Y luego estaba la descarga. 6 cañones de fusiles sin retroceso de 106 milímetros disparados simultáneamente se convertían en un argumento muy convincente en cualquier disputa. Hoy analizaremos la corta pero rica historia del vehículo que nadie se tomó en serio, desde el primer prototipo fallido hasta su último día de servicio en la bahía de Guantánamo. Y comprenderá por qué un material militar que querían cancelar incluso durante la fase de pruebas se mantuvo en servicio durante casi un cuarto de siglo. En 1950, una idea simple nació en las oficinas del ejército estadounidense. Se necesitaba un vehículo ligero capaz de combatir el blindaje enemigo
pero que al mismo tiempo no se convirtiera en un blanco enorme y torpe. La lista de requisitos, si se ha de creer en la leyenda, cabía en una sola hoja de papel. Quizás sea una exageración de los narradores, pero al ver el resultado final, es fácil creerlo. Los militares insistieron en una sola condición obligatoria. El nuevo vehículo tenía que usar el mismo chasis que el cazacados ligero M56. Ese vehículo, a su vez, estaba propulsado por un motor de gasolina de 6 cilindros fabricado por GMC. El pedido fue adjudicado a la empresa Allis-Chalmers. Esta no se especializaba en material militar, sino en maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras y equipos de campo. Pasaron 3 años. En 1953 se presentó el primer prototipo a los militares. Y a juzgar por los recuerdos de los testigos presenciales, la reacción estuvo lejos de ser entusiasta. La tripulación dentro estaba sencillamente apretada. La altura del casco resultó ser notablemente mayor de lo planeado originalmente, lo que significaba que el vehículo era más fácil de detectar desde la distancia, un serio inconveniente para un equipo de combate. La capacidad de munición era de solo 18 proyectiles, una cifra modesta incluso para los estándares de la época. Peor aún, la recarga de las armas se realizaba fuera del casco. Para reabastecer la munición en medio de un combate, la tripulación tenía que salir de la cubierta relativamente segura dentro del vehículo y hacerlo a la intemperie. La lista de quejas resultó ser notablemente más larga que la lista de requisitos originales. Los militares se quejaban de literalmente todo, desde la distribución estrecha hasta el hecho de que el blindaje solo protegía contra el fuego de fusiles y ametralladoras, e incluso entonces no por completo. El pedido preliminar de 1000 vehículos fue cancelado casi de inmediato. Parecía que la historia del nuevo vehículo terminaría allí, antes de haber comenzado realmente. 3 años de desarrollo, un prototipo desastroso y, al parecer, un callejón sin salida absoluto. Pero esta historia encontró una continuación inesperada. Otra entidad miró de cerca el proyecto, una que veía el material militar con ojos completamente diferentes. Mientras las fuerzas terrestres intentaban olvidar el prototipo fallido, el liderazgo del cuerpo de marines miró exactamente al mismo vehículo de manera completamente diferente. No les molestaban los defectos que tanto asustaban al ejército. Al contrario, en este vehículo ligero vieron exactamente lo que les faltaba. Un peso bajo significaba accesibilidad a terrenos que eran inalcanzables para el material pesado, y el ancho de las orugas, que muchos consideraban un detalle secundario, en la práctica resultó ser una ventaja seria en suelos blandos y fangosos. 6 cañones que algunos militares consideraban una excentricidad excesiva de los diseñadores, los marines lo percibieron de manera completamente diferente. Más cañones significaban más potencia de fuego por cada descarga. La lógica era simple pero efectiva. ¿Y qué hay de la débil protección del casco, debido a la cual las fuerzas terrestres rechazaron el vehículo? Los Marines abordaron este problema con su característica franqueza. Asumiremos el riesgo y luego lo resolveremos sobre la marcha. Semejante valentía es, por lo general, típica de los marines. Las unidades que son las primeras en desembarcar en una costa enemiga rara vez eligen la opción más segura de equipo. Eligen la que les permite encontrarse rápidamente donde se necesita su apoyo. La empresa Allis-Chalmers recibió un nuevo pedido, esta vez de 297 vehículos. La producción se inició en 1955. Los primeros vehículos de producción entraron al servicio de los marines un año después, en 1956. El vehículo, que casi fue cancelado durante la etapa de pruebas, se salvó precisamente por lo que algunos consideraban un inconveniente y otros consideraban la principal carta de triunfo. Es curioso cómo la misma característica de la tecnología puede parecer un fracaso a los ojos de algunos especialistas y un descubrimiento a los ojos de otros. Todo depende de qué tarea se proponga uno. Pero para entender por qué 6 cañones resultaron ser un argumento tan serio en el campo de batalla, hay que mirar dentro del propio vehículo, hacia donde estaba escondida su arma principal. El arma principal del M50 era el cañón sin retroceso M40 de calibre 106 milímetros. Fue desarrollado poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y para los estándares de su época
era un sistema bastante avanzado. Aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración. El calibre real del arma era de 105 milímetros, pero los diseñadores indicaron intencionalmente 106 en los documentos para evitar confusiones con otro sistema antiguo, el M27, que tenía exactamente el mismo calibre, de 105 milímetros. 1 milímetro extra en el papeleo y ninguna posibilidad de mezclar los proyectiles en el almacén. El diseño sin retroceso del arma M40 profesional proporcionaba al proyectil una balística muy decente. En pocas palabras, el proyectil volaba rápido, con precisión y con una buena capacidad de penetración para su clase. Y ahora imagine la característica principal del vehículo M50. 6 de estas armas montadas en un solo bloque y disparando simultáneamente. Cuán poderosa era una descarga de este tipo quedó claramente demostrado en las pruebas del campo de pruebas de Aberdeen en los Estados Unidos. Un solo disparo simultáneo de los 6 cañones fue suficiente para crear una onda acústica de tal fuerza que reventó los vidrios de las ventanas en los edificios cercanos. Hay que entender que esto no se trataba de condiciones de combate, no era un enfrentamiento real, eran pruebas ordinarias en un polígono, lejos de cualquier fortificación enemiga. E incluso allí, la onda de choque resultó ser suficiente para romper vidrios a una distancia considerable. Ahora imagine cómo se sentían las tripulaciones de los vehículos enemigos cuando una descarga de este tipo caía sobre ellos no en un polígono, sino en una situación real, a solo unos metros del objetivo. 6 cañones, 6 proyectiles, una descarga simultánea. Una potencia de fuego difícil de imaginar mirando el tamaño compacto del propio vehículo. Pero la potencia sola no es suficiente. Un proyectil disparado desde un cañón sin retroceso aún tenía que dirigirse con precisión al objetivo. Y aquí, a los diseñadores del M50 se les ocurrió una solución tan simple que rozaba la genialidad. ¿Cómo apuntar 6 cañones de armas sin retroceso con precisión a un objetivo y de tal manera que la tripulación pudiera hacerlo rápidamente en medio de un combate? Los diseñadores resolvieron este problema de una manera asombrosamente simple. Montaron una ametralladora pesada Browning, designada con el índice M2HB en el vehículo. Su función no era en absoluto atacar a la infantería enemiga. La ametralladora se utilizaba exclusivamente para el reglaje de tiro. El principio era el siguiente. La tripulación disparaba primero una ráfaga corta de balas trazadoras con la ametralladora. La trayectoria de vuelo de la bala trazadora, a distancias de hasta 1 kilómetro, coincidía prácticamente con la trayectoria de vuelo del proyectil del arma principal. Si la trazadora impactaba en el objetivo con precisión, la tripulación sabía que la descarga principal de los 6 cañones caería exactamente en el mismo lugar. Solo quedaba apretar el gatillo del armamento principal. Un método simple, barato y, lo que es importante, rápido. En un combate real donde los segundos cuentan, un sistema de reglaje de este tipo proporcionaba una ventaja seria sobre las miras ópticas complejas que requerían tiempo para los cálculos. Es cierto que esta solución tenía una limitación. El alcance efectivo de tiro de la ametralladora de reglaje estaba limitado a 1,5 kilómetros. Más allá de esta distancia, la trayectoria de la bala trazadora y la trayectoria del proyectil del arma principal comenzaban a divergir notablemente. A largas distancias, la tripulación ya no podía confiar en la bala trazadora, sino en su propio juicio y en la experiencia acumulada. Esto, por supuesto, reducía la precisión del tiro a largas distancias, pero a distancias medias y cortas, las mismas distancias donde ocurrían con mayor frecuencia los combates reales, el sistema funcionaba casi sin fallas. El vehículo estaba listo. Las tripulaciones pasaron por el entrenamiento. 6 cañones cargados, la ametralladora de reglaje en su lugar. Solo quedaba esperar el momento en que todo este equipo se pusiera a prueba no en un polígono, sino en condiciones de combate reales. Y este momento llegó mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Formalmente, el primer episodio en el que participó el vehículo M50 se considera la crisis del Líbano de 1958. Estados Unidos envió un contingente limitado de marines a la región para estabilizar la situación. Pero no ocurrió ninguna prueba especial para la nueva tecnología. La situación transcurrió prácticamente sin enfrentamientos directos. Los vehículos llegaron,
tomaron posiciones y ninguno de ellos disparó un solo tiro contra un objetivo. Por un lado, esto podría llamarse una decepción. El vehículo se había preparado durante tanto tiempo precisamente para el uso en combate. Por otro lado, para las tripulaciones, se convirtió en una prueba útil de logística. Qué tan rápido se podía desplegar el equipo, cómo manejaba el transporte y cómo se comportaba al desplegarse en un nuevo terreno. Las tripulaciones regresaron a casa sin llegar a saber de qué era realmente capaz su máquina en una situación real. 6 cañones, listos para la batalla, permanecieron inactivos. Pasaron unos años más, y el siguiente episodio resultó ser completamente diferente. En la primavera de 1965, los Estados Unidos enviaron sus fuerzas a la República Dominicana. La situación política interna de este país caribeño se había deteriorado drásticamente y Washington tomó la decisión de una intervención directa. Esta vez, la situación fue completamente diferente a la del Líbano. Aquí, por primera vez en su corta historia, el M-50 iba a enfrentarse a un blindaje enemigo real. Fue precisamente para una tarea de este tipo que fue creado originalmente. 6 cañones sin retroceso, un sistema de reglaje que utilizaba balas trazadoras, bajo peso y alta maniobrabilidad. Todo esto estaba preparado específicamente para el escenario de encontrarse con tanques enemigos. Y así, casi 10 años después de las primeras pruebas en el polígono, el vehículo finalmente tuvo la oportunidad de demostrar que no había sido concebido en vano. El enfrentamiento en la República Dominicana fue de corta duración, pero extremadamente intenso en la escala de los acontecimientos. Del lado de las fuerzas rebeldes, había equipos que nadie esperaba ver en esta región: tanques ligeros franceses AMX-13. Para el mando estadounidense, esto fue una sorpresa. El AMX-13, para los estándares de la época, se consideraba un blindado bastante moderno, con un cañón potente y una movilidad aceptable. Y contra este blindaje, los vehículos M-50 salieron al combate por primera vez. El resultado resultó convincente. Las tripulaciones lograron destruir varias unidades del blindaje enemigo. 6 cañones disparando una descarga simultáneamente resultaron ser exactamente el argumento para el cual habían sido creados desde el principio. Vale la pena detenerse y reflexionar sobre este momento. El vehículo fue desarrollado como un cazacarros, probado como un cazacarros, entregado a los marines como un cazacarros, y ahora, casi 15 años después del inicio del desarrollo, finalmente hizo exactamente aquello para lo que había sido creado. Pero aquí radica un detalle que se aclararía solo años más tarde. Este combate en la República Dominicana resultó ser la primera y al mismo tiempo la última vez en toda la carrera del vehículo en que se utilizó estrictamente para el propósito previsto, contra el blindaje enemigo en un enfrentamiento abierto. Una situación así nunca volvería a suceder. Ni una sola vez durante los años restantes de servicio, el vehículo se encontraría en el campo con un adversario para cuya lucha había sido creado originalmente. Mientras se celebraba el éxito de la operación en la República Dominicana, a miles de kilómetros de la cuenca del Caribe, ya se estaba gestando un conflicto completamente diferente, mucho más largo, mucho más complejo. Y allí, el M-50 estaba destinado a enfrentarse a una situación para la cual simplemente no había sido preparado. 1965. Estados Unidos comienza un refuerzo serio de su contingente en Indochina. Junto con unidades de infantería y tanques, se envían allí 2 batallones antitanque equipados con vehículos M-50. Las tripulaciones llegaron a su nuevo destino con un cierto bagaje de experiencia. Recientemente, en la República Dominicana, sus máquinas se habían desempeñado exactamente como los diseñadores pretendían, contra el blindaje enemigo. Pero aquí, en Indochina, la situación resultó ser completamente diferente. Las fuerzas que se oponían a las tropas estadounidenses casi no poseían tanques ni transportes blindados de personal, el mismo material para la lucha contra el cual el M-50 había sido traído al mundo. Surgió una situación extraña. Un vehículo diseñado para destruir blindados fue llevado a un lugar donde prácticamente no había blindados enemigos.
Una herramienta especializada se encontró sin su tarea principal. ¿Qué hacer en tal situación? El mando no tenía una respuesta clara. El hecho era que en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en ese momento, simplemente no existía una doctrina separada para usar tales vehículos fuera de su propósito directo. No había manuales, ni pautas metodológicas, ni escenarios preestablecidos. Cada comandante en el lugar decidía por sí mismo cómo utilizar este equipo en su unidad específica. Al final, los vehículos se dispersaron. Fueron asignados a varias unidades como medio de refuerzo. En algunos lugares, se usaron para apoyar a la infantería durante asaltos a posiciones fortificadas. En otros, se mantuvieron en reserva. En otros, se enviaron para escoltar convoyes. Resultó ser una peculiar improvisación a la escala de toda una campaña. Un material especializado, privado de su tarea principal, buscó uso literalmente sobre la marcha, mediante prueba y error. Se podría pensar que tal incertidumbre llevaría al rápido retiro del servicio del vehículo como una carga inútil, pero sucedió algo directamente opuesto. Fue en este nuevo y desconocido papel donde la máquina reveló inesperadamente cualidades en las que apenas se había pensado durante la etapa de desarrollo. Se descubrió que el vehículo M-50 tenía una cualidad que, en las condiciones de Indochina, resultó ser más importante que cualquier arma. Estamos hablando de movilidad. El terreno en esta región era famoso por su traición: arrozales inundados de agua, riberas de ríos lodosas, densos matorrales donde el suelo se parecía más a un pantano que a tierra firme. El blindaje pesado se sentía extremadamente inseguro en tales condiciones. El tanque principal de combate de la época, que pesaba decenas de toneladas, podía simplemente atascarse en el suelo convertido en barro después de la lluvia y convertirse en un blanco fácil, incapaz de moverse del lugar. El vehículo M-50 pesaba significativamente menos, y sus orugas eran notablemente más anchas que las del material de tamaño comparable. Tal combinación daba una presión sobre el suelo notablemente menor. En pocas palabras, la máquina literalmente no se hundía donde el equipo más pesado se atascaba. Para las unidades de infantería que requerían apoyo de fuego en terrenos de difícil acceso, esta cualidad valía su peso en oro. Un soldado de infantería podía encontrarse en una zona pantanosa donde una columna de tanques simplemente no podía llegar, y el único material capaz de acudir en su ayuda era a menudo precisamente el M-50. Hubo casos en que este vehículo se convirtió en el único medio de apoyo capaz de llegar al escenario de los hechos. No porque fuera el más potente o el más protegido, sino simplemente porque podía llegar físicamente allí, a diferencia del resto del material pesado. Poco a poco, se desarrolló una actitud especial hacia esta máquina entre las unidades de infantería. Se le valoraba no por su potencia de fuego en sí, sino por el hecho de que aparecía allí donde se le esperaba. Fiabilidad en el sentido literal de la palabra, la capacidad de llegar al lugar y realizar la tarea. Pero esta asombrosa movilidad tenía un lado reverso, y el precio a pagar por ello resultó ser mucho más alto de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir en los primeros meses de uso del vehículo en las nuevas condiciones. La movilidad del M-50 le permitía llegar a lugares donde otros equipos no podían ir, pero era precisamente allí donde llegaba, donde le aguardaba el mayor peligro. El blindaje del casco estaba diseñado para proteger contra armas pequeñas y metralla. Contra un impacto directo de un lanzagranadas propulsado por cohete, tal protección casi nunca salvaba. Un solo disparo preciso de tal lanzagranadas y el vehículo quedaba fuera de combate, junto con toda la tripulación en su interior, sin margen de seguridad, sin segunda oportunidad. El delgado metal del casco simplemente no dejaba opciones. Las tripulaciones sabían esto, y este conocimiento cambió la forma misma de sus acciones en el terreno. Avanzar hacia adelante, el reconocimiento por el fuego, cualquier aproximación a posiciones enemigas fortificadas, se convirtió en un cálculo constante de riesgos. Pero la amenaza no acechaba solo desde el exterior. Dentro de la propia máquina se escondía otro peligro, del cual casi nunca se hablaba abiertamente.
El sistema eléctrico de disparo de las armas estaba empaquetado de manera extremadamente compacta. Los cables pasaban muy cerca unos de otros, literalmente tocándose. Y bajo ciertas condiciones, vibraciones, sobrecalentamiento, daños en el aislamiento, podía ocurrir una descarga accidental de las armas. Imagine por un segundo una situación en la que la tripulación está dentro de su propio vehículo, sin participar en ningún conflicto, simplemente moviéndose a lo largo de una ruta. Y de repente el arma se dispara sola, sin una sola orden, sin apretar el gatillo. Tales casos se registraron repetidamente. El vehículo, temido por los adversarios por fuera, a veces representaba una amenaza real para su propia tripulación por dentro. Las primeras pérdidas graves de equipos causadas por impactos de RPG obligaron al mando a reconsiderar el enfoque para el empleo del vehículo. Ya no era posible lanzarlo hacia adelante, confiando solo en la velocidad y la maniobrabilidad. Después de las primeras pérdidas serias, el uso del M50 se restringió notablemente. Se utilizó cada vez menos para avances rápidos y cada vez más para tareas de defensa estática. En pocas palabras, el vehículo se convirtió en un punto de fuego móvil. Tomaba posición junto a un área fortificada, permanecía allí durante un tiempo determinado y luego se trasladaba a una nueva ubicación según fuera necesario. Este enfoque redujo los riesgos, pero no disminuyó el valor de la máquina. Al contrario, en esta nueva función se reveló otra de sus cualidades. El proyectil HIT con el que estaban equipadas las armas del vehículo lidiaba perfectamente con la apertura de brechas en fortificaciones y posiciones enemigas atrincheradas. Donde el apoyo de infantería convencional era impotente, los 6 cañones penetraban y destruían obstáculos en cuestión de segundos. Y luego, se desarrolló un tipo de proyectil completamente nuevo para el arma M40. El nombre hablaba por sí mismo: Beehive. Dentro de este proyectil no había una sola carga potente para un único impacto destructivo. En su lugar, al estallar, el proyectil liberaba una densa nube de 10.000 pequeños dardos de acero. Para imaginar la escala, de 10.000 elementos letales individuales saliendo despedidos simultáneamente sobre una amplia área frente a la posición del vehículo. Ningún soldado enemigo atrapado en la zona de explosión tenía cobertura contra tal cantidad de elementos voladores. El proyectil Beehive se adaptaba de manera ideal precisamente para las tareas defensivas a las que ahora se limitaba el uso del vehículo. La infantería enemiga atacante, al aproximarse a la posición, caía bajo una verdadera lluvia de acero incluso antes de lograr acercarse al alcance de sus propios disparos. El vehículo, que originalmente había sido creado para combatir blindados, se convirtió inesperadamente en uno de los medios más efectivos para defender posiciones contra asaltos de infantería. Y, como quedó claro muy pronto, la sola vista de esta máquina a menudo era suficiente para que el enemigo abandonara el ataque por completo. La silueta del M50 era difícil de confundir con cualquier otra cosa. 6 cañones largos que sobresalían en diferentes direcciones en un bloque compacto le daban a la máquina un aspecto casi alienígena en comparación con el material militar familiar de la época. Esta apariencia inusual funcionaba por sí sola, incluso antes del primer disparo. Un enemigo que notara el vehículo de 6 cañones al aproximarse rara vez trataba el encuentro con indiferencia. Para ese momento, los rumores sobre el proyectil Beehive y sus 10.000 dardos de acero ya se habían extendido lo suficiente. La sola aparición de la silueta familiar en una posición hacía pensar: ¿vale la pena emprender un asalto en esta dirección? Un mecanismo psicológico simple funcionaba aquí. Las personas tienden a evitar una amenaza de cuya destructividad han oído hablar, incluso sin haberla visto en acción personalmente. Bastaba saber que en algún lugar de allí, detrás de la fortificación, se encontraba una máquina con 6 cañones, para que la decisión de atacar fuera pospuesta, reconsiderada y a veces cancelada por completo. También hubo casos inversos. A veces el vehículo, por el contrario, se convertía en un blanco prioritario precisamente debido a su fácil reconocimiento y a la débil protección del casco. El enemigo entendía que si lograba deshabilitar esta máquina con el primer disparo de un RPG, la posición defensiva perdería su elemento más temible. Resultó ser un peculiar juego de nervios. Por un lado,
El vehículo disuadía con su apariencia y reputación. Por el otro, se convertía en un objetivo codiciado para aquellos que estaban dispuestos a arriesgar el primer disparo. En cualquier caso, ninguna otra máquina del ejército estadounidense en Indochina evocaba una actitud tan contradictoria por su sola silueta. Ni un tanque, ni un transporte blindado de personal, sino un vehículo que originalmente había sido considerado un experimento fallido. Pero el tiempo corría en su contra. Mientras el vehículo continuaba prestando servicio en las posiciones, su vida útil llegaba a su fin, y el reloj ya corría notablemente más rápido de lo que cualquiera en el mando estaba dispuesto a admitir en voz alta. 1967. El mando del Cuerpo de Marines tomó la decisión de realizar una reorganización a gran escala de los batallones antitanque. Todos los vehículos M50 que quedaban en servicio fueron transferidos a unidades de tanques, donde se utilizaron como un medio adicional de refuerzo. Los batallones antitanque separados, creados originalmente para este equipo, prácticamente dejaron de existir en su forma anterior. Para este momento, la mayoría de los vehículos estaban en vías de agotar su propio recurso técnico. Los años de operación en las duras condiciones climáticas de Indochina, humedad constante, calor, terreno fangoso, afectaron el estado del material de manera más severa de lo que los ingenieros habían asumido en la etapa de diseño. Y entonces ocurrió lo que suele ser la señal final para cualquier vehículo de combate. Los repuestos nuevos dejaron de llegar por completo. La empresa que alguna vez produjo estos vehículos había cerrado la producción hacía mucho tiempo. Sencillamente no había de dónde pedir piezas nuevas. Y el mando tuvo que tomar una decisión difícil. Algunas de las máquinas fueron desmanteladas para obtener piezas en el mismo lugar. El motor de un vehículo se destinaba a reparar otro. Se quitaban las orugas de una máquina para reemplazar las desgastadas de una vecina. En esencia, el parque de vehículos comenzó a consumirse lentamente a sí mismo, aunque solo fuera para conservar una cierta cantidad de material listo para el combate. Semejante práctica hablaba de manera más elocuente que cualquier documento oficial sobre una cosa. La era de esta máquina estaba llegando a su fin. Ya nadie consideraba el vehículo M50 como un equipo prometedor con futuro. Solo se trataba de ver cuántos meses más se las arreglarían para mantener en funcionamiento los ejemplares restantes. Parecía que la historia del vehículo se desvanecía lenta, inadvertidamente, en algún lugar al margen de una gran guerra, entre cascos desmantelados y piezas extraídas. Pero antes de abandonar definitivamente el escenario, esta máquina casi olvidada estaba destinada a vivir su hora más ruidosa e intensa. Una hora que sería recordada incluso por aquellos que previamente habían tratado al vehículo con escepticismo. 30 de enero de 1968. Una fecha que cambió todo el curso de la campaña en Indochina. En este día comenzó la llamada Ofensiva del Tet, una de las operaciones más grandes y coordinadas en toda la historia de este prolongado conflicto. Simultáneamente, se atacaron más de 100 asentamientos en Vietnam del Sur, grandes ciudades, bases militares, centros administrativos. Se lanzaron ataques en casi todas partes y casi en el mismo momento. Entre estas ciudades estaba Hue, la antigua capital, una ciudad con una rica historia situada a orillas del río Perfume. Fue aquí donde se desarrolló uno de los enfrentamientos más largos y feroces de toda la ofensiva. A las fuerzas estadounidenses y a sus aliados les tomó varias semanas expulsar gradualmente al enemigo de la zona urbana. Las batallas se prolongaron durante casi un mes, hasta principios de marzo de ese mismo año. Después de que la orilla sur del río Perfume quedó bajo el control de las unidades estadounidenses, comenzó la siguiente fase, no menos difícil: la limpieza sistemática de los edificios en los que se escondían los destacamentos enemigos. El combate urbano es un tipo de enfrentamiento muy especial. Calles estrechas, paredes de piedra, un enemigo que puede esconderse literalmente a la vuelta de cualquier esquina, en cualquier entrada, en cualquier piso. El apoyo de infantería convencional a menudo resultaba impotente contra los puntos de fuego fortificados establecidos dentro de edificios residenciales y administrativos. El edificio tenía que ser evitado, con el riesgo de caer bajo fuego, o su parte fortificada debía ser destruida mediante fuego directo.
Aquí es donde el vehículo M50 volvió a ser de utilidad. Las tripulaciones llevaron la máquina a una línea de visión directa del punto fortificado, apuntaron los cañones a través de la ametralladora de reglaje y con una sola descarga derribaron parte de la pared detrás de la cual se escondía el enemigo. Los proyectiles HIT penetraban la mampostería de ladrillo y hormigón de manera notablemente más efectiva que el apoyo estándar de armas pequeñas. Y para limpiar espacios abiertos, patios, callejones, plazas, se utilizó el ya conocido proyectil Beehive, con sus miles de dardos de acero. Uno de los participantes en aquellas batallas recordó más tarde este período de manera sumamente breve y sucinta. De todo el material auxiliar que teníamos a mano en Hue, no había nada más efectivo que el Ontos, nada que se le acercara. Una valoración de este tipo vale mucho, sobre todo teniendo en cuenta que fue pronunciada por un hombre que sobrevivió a semanas de continuos enfrentamientos urbanos, donde cada pieza de equipo y cada hora extra de apoyo contaban. El vehículo, que una vez estuvo a punto de ser desechado en la etapa de las primeras pruebas, el vehículo para el cual el ejército no se molestó en establecer ni siquiera una especialidad ocupacional militar separada, resultó ser uno de los elementos clave de apoyo en la liberación de toda una ciudad. 6 cañones abrieron brechas en fortificaciones donde la infantería convencional perdería un tiempo precioso y sufriría bajas injustificadas. La maniobrabilidad permitió transferir rápidamente el vehículo de un punto problemático a otro, sin esperar largas coordinaciones con blindados más pesados. A principios de marzo, la ciudad estaba quedando gradualmente bajo el control total de las fuerzas estadounidenses y sus aliados. El prolongado enfrentamiento urbano llegaba a su fin, dejando tras de sí bloques destruidos, edificios históricos dañados y unidades notablemente mermadas en ambos lados. Pero mientras una batalla se apagaba lentamente en las calles de la antigua capital, muy cerca, en otra parte del país, se gestaba otro enfrentamiento. Y allí, el M50 estaba destinado a enfrentarse a una prueba de un tipo completamente diferente. Tenía que ser entregado donde ningún vehículo de orugas podía llegar por sus propios medios. Mientras los enfrentamientos callejeros aún continuaban en la ciudad de Hue, una situación no menos tensa se desarrollaba en otra parte del país. Estamos hablando de la base de Kesan, una fortaleza fortificada de los marines situada no lejos de la zona desmilitarizada. El asedio de esta base comenzó aproximadamente al mismo tiempo que la ofensiva del Tet y se prolongó durante largos 77 días, desde el 21 de enero hasta el 8 de abril de 1968. Dentro del perímetro había unos 6.000 marines que durante estas semanas estuvieron bajo un fuego de artillería casi continuo. Los datos de inteligencia recibidos por el mando estadounidense señalaban una probabilidad preocupante. Según los informes disponibles, para reforzar el asedio, el enemigo podría desplegar hasta 10 unidades de blindados en la base, tanques ligeros anfibios PT-76 de fabricación soviética. La aparición de tal equipo cambiaría drásticamente toda la naturaleza del enfrentamiento. Las posiciones fortificadas de los marines estadounidenses estaban bien preparadas contra los asaltos de infantería, pero el encuentro con blindados requería un conjunto de medios completamente diferente. Y aquí, el mando se acordó del vehículo que originalmente había sido creado precisamente para tales situaciones. El problema residía en otra parte. La base de Kesan estaba bajo un bloqueo parcial. Las rutas de suministro terrestre estaban cortadas o se encontraban bajo fuego enemigo constante. Entregar vehículos de orugas allí de la manera habitual, por sus propios medios o por carretera, era simplemente imposible. Solo quedaba una opción: el aire. 10 vehículos M50 fueron cargados a bordo de helicópteros de transporte pesado MH-53 y trasladados por aire directamente al área de la base sitiada. En sí misma, una operación de este tipo era una tarea no trivial. El peso del equipo, la zona de aterrizaje limitada bajo bombardeos constantes, la necesidad de actuar con rapidez y de manera coordinada. Las tripulaciones y el equipo estaban en su lugar. Posiciones tomadas. Los cañones estaban listos para la batalla contra el blindaje enemigo esperado. Y comenzó la espera. Los días se sucedían. El bombardeo continuaba. La guarnición mantuvo la defensa en condiciones de constante tensión, falta de suministros y las difíciles condiciones climáticas de la temporada de lluvias.
y las 10 unidades de equipo entregadas especialmente por aire con el propósito de encontrarse con tanques enemigos permanecieron en sus posiciones, esperando a un adversario que nunca apareció. Los datos de inteligencia, al parecer, o bien no se confirmaron por completo, o el enemigo finalmente abandonó la idea de emplear blindados contra una posición tan fortificada. De una u otra forma, los 10 tanques anfibios, por el bien de los cuales se había emprendido todo este complejo puente aéreo, nunca se acercaron a la base de Khe Sanh. Parecería que la operación perdió su sentido antes de comenzar. Se entregó equipo por el bien de un enemigo que no se presentó. Pero los 6 cañones de cada vehículo encontraron uso incluso sin encontrarse con blindados. Contra las unidades de infantería enemigas que atacaban el perímetro de la base, los M-50 demostraron una vez más ser un medio de apoyo sumamente efectivo, tal como ya había sucedido antes en otros episodios de la larga campaña. El 8 de abril, el asedio finalmente se levantó. La guarnición de Khe Sanh resistió, a pesar de los 77 días de presión prácticamente continua. Al finalizar la batalla, los 10 vehículos trasladados aquí por aire con el fin de encontrarse con un enemigo que nunca llegó, fueron transferidos a una brigada de infantería para continuar su servicio. Este sería el último acontecimiento verdaderamente importante en la carrera de combate del M-50. Por delante ya no le esperaba un campo de batalla, sino un desvanecimiento lento y silencioso, sin batallas ruidosas, sin operaciones a gran escala, sin titulares en los resúmenes del mando. Tras la finalización de las principales operaciones de combate en Indochina, el vehículo M-50 continuó prestando servicio durante algún tiempo. Pero con cada mes se hacía más evidente que no quedaba futuro para este equipo en su forma anterior. Las piezas de repuesto, como ya hemos dicho, habían dejado de llegar hacía mucho tiempo. Los vehículos restantes en servicio se operaron literalmente mientras hubiera recursos suficientes en al menos un componente, al menos en una pieza. Cuando esto también se volvió imposible, el mando tomó la decisión obvia. Algunos de los vehículos fueron desarmados, desmontaron los bloques de armas, retiraron el sistema de reglaje y se llevaron todo lo que convertía a esta máquina en una unidad de combate. Lo que quedó, un chasis aligerado con buena movilidad y un motor confiable, se entregó para uso civil. Y aquí comienza, tal vez, el giro más inesperado en la historia de este equipo. El antiguo cazacarros, una máquina cuya descarga en un campo de tiro reventó las ventanas de los edificios cercanos, comenzó una nueva vida en la silvicultura. La misma movilidad por la que los marines lo valoraban tanto en el terreno pantanoso de Indochina se utilizaba ahora para transportar madera talada en tramos forestales difíciles. Orugas anchas, bajo peso, estabilidad en suelos blandos. Todas estas cualidades resultaron ser demandadas incluso lejos de cualquier enfrentamiento. Una pequeña cantidad de vehículos se distribuyó en bases y campos de tiro remotos, donde realizaban tareas secundarias y auxiliares, lejos de cualquier uso real para su propósito directo. Es curioso trazar todo el camino de esta máquina de principio a fin. El desarrollo comenzó con el fin de combatir el blindaje enemigo. Luego casi se abandonó debido a un primer prototipo abiertamente fallido. Se salvó únicamente gracias a la persistencia del cuerpo de marines. Se utilizó estrictamente de acuerdo con el plan original solo una vez, en la República Dominicana. En casi todo el resto de su carrera transcurrió en una función para la cual no había sido diseñado en absoluto. Como medio de apoyo a la infantería, punto de fuego defensivo, herramienta de combates urbanos. Y el vehículo, que fue apodado simplemente como Cosa, terminó su viaje como equipo forestal en algún lugar entre los árboles, lejos de los campos de tiro y las posiciones fortificadas. A un concepto de este tipo, un vehículo ligero sin retroceso con múltiples cañones combinados en un solo sistema de fuego de descarga, nunca volvieron en ninguno de los desarrollos posteriores de blindados. Ni los diseñadores estadounidenses ni los especialistas de otros países repitieron esta idea en nuevo material. La campaña de Indochina siguió siendo la única operación verdaderamente importante en la que participó esta inusual máquina. Y el último ejemplar del M-50 fue retirado del servicio de combate significativamente más tarde de lo que se podría suponer. Esto sucedió en 1980, en la base de la bahía de Guantánamo, un cuarto de siglo después de que las primeras máquinas de producción salieran de la línea de montaje de Allis-Chalmers. 25 años de servicio para un equipo que, en primer lugar, ni siquiera querían adoptar para el servicio.
25 años para una máquina para la cual el ejército no se molestó en crear una especialidad ocupacional militar separada. 25 años para un vehículo cuyo nombre se traduce del griego de manera simple y sin solemnidad: una cosa. Y, tal vez, en este nombre simple reside todo el sentido de su historia. Ningún gran nombre de un comandante militar, ninguna abreviatura resonante. Solo una cosa que llevó al mundo sin éxito: encontró una segunda vida gracias a la terquedad de los marines. Demostró su valía en el único enfrentamiento directo con blindados y luego, durante 2 décadas consecutivas, encontró uso donde nadie había planeado usarla inicialmente. El vehículo, que querían cancelar durante la etapa de pruebas, se mantuvo en servicio más tiempo que muchos ejemplares de equipos considerados originalmente mucho más prometedores. No se convirtió en una leyenda en el sentido habitual de la palabra. No se hicieron películas sobre él, no se le representó en carteles, su nombre rara vez se escucha en las conversaciones sobre el material de esa época. Pero cada vez que 6 cañones enviaban simultáneamente una descarga hacia una posición enemiga fortificada, cada vez que el vehículo llegaba a donde el material más pesado no podía llegar, cada vez que su sola silueta obligaba al enemigo a cambiar sus planes, esta cosa simple y subestimada justificaba plenamente su nombre.